Muy buenas noches, queridos amigos. Les doy la bienvenida a las páginas de nuestro almanaque de YouTube. Un encuentro agradable no estaría completo sin otro viernes más. Así que, amigos, dejen sus comentarios, no sean tímidos, cuéntenme cómo están, describan cómo va su vida. Y hoy vamos a sumergirnos juntos en el mundo de un nuevo descubrimiento. Hoy no solo se les abrirán los ojos a ustedes, a la causa principal del problema, sino que también podrán recuperar su bienestar, es decir, su cuello, hacerlo elástico, fuerte, largo, móvil y hermoso. Subtítulos y subtítulos. Y así sucesivamente. Entonces, amigos, para empezar, para entender por qué ocurren ciertas alteraciones en nuestro organismo, es decir, cómo funcionan los mecanismos compensatorios. Solo necesitamos imaginar dos músculos, por ejemplo, este músculo, porque es así. Su forma no es clara. El músculo, bueno, digamos este músculo, y junto a él hay un segundo músculo. Ellos hacen algún movimiento juntos. Supongamos, lo voy a mostrar en mí mismo. El músculo deltoides, aquí, simplifiquemos. Tomemos este movimiento hacia un lado, la deltoides media, digamos. Y aquí tenemos el músculo elevador de la escápula y el trapecio. Cuando levantamos el brazo, siempre están estos dos músculos, el deltoides, el trapecio y el elevador de la escápula. Son tres, resulta, trabajan juntos. Y, por ejemplo, empiezo a levantar algún objeto con el que no puede lidiar el músculo principal, que es el que hace este movimiento hacia el lado. Yo lo levanto. No es un movimiento muy natural, se usa poco en la vida cotidiana. Además, el peso es bastante grande y al deltoides ya se le une el trapecio, el músculo que eleva la escápula. Es decir, si un músculo no puede manejar la carga para que no se lesione, el músculo número 2, o sea, el músculo número uno, hace el movimiento principal y el músculo número 2 le ayuda. Pero si el esfuerzo es tal que el primero no puede con él, el segundo compensa lo que debería hacer el primero. Es decir, normalmente el 90% del esfuerzo lo hace el músculo principal. El segundo músculo aporta el 10% restante, solo se mantiene en tono y ayuda. Pero si el esfuerzo es tal que este músculo no puede con él, cambia. Esta es la correspondencia proporcional. Aquí ya se puede llegar hasta el 70%. Puede pasar a este músculo y ahora es ella quien hace el esfuerzo. ¿Cuánto? Matemáticos experimentados ya calcularon 30 por primera vez a mí. Si sigue aumentando, la carga continúa hasta el 99% y ya pasa a este músculo. ¿Qué pasará con la primera y la segunda? Ambas se lesionan. Desafortunadamente, ambas se lesionan porque una empieza a hacer lo que ya no puede y la otra hace lo que ya no quiere. Por eso la lesión es inevitable. Aquí aparecen zonas de tensión, puntos gatillo. Este músculo, al tensarse, ¿qué hará? Va a comprimir lo que pasa dentro de ella y cerca de ella. ¿Y qué pasa dentro del músculo? Son los vasos venosos de color azul. Los vasos arteriales son de color rojo y también los nervios, que son de color amarillo. Pero para ustedes, que sea verde. Y todas estas tres estructuras se comprimen dentro del músculo, se encuentran entre los músculos y el músculo. Y empieza a funcionar mal. Así es como debería funcionar normalmente. Cuando trabajes, esfuérzate, le dijeron al principio de su vida. Cuando descanses, relájate. Eso es lo que deja de poder hacer normalmente cuando ya debería relajarse. Debido a que la obligaron a trabajar, a hacer lo que no quería, perdió esa capacidad.
El control de su trabajo, que se realiza a través del sistema nervioso, otra vez el sistema nervioso, central y periférico, central. Es el cerebro, son tus deseos, tus pensamientos, todo está aquí. Y la médula espinal son los conductores. Es lo que convierte tus pensamientos y deseos en acción. El cerebro dice, a ver, mano, haz un movimiento hacia arriba y a través de la médula espinal la información va por los nervios periféricos, llega al músculo. Así es como ocurre el movimiento. Hacemos algún movimiento con la mano, tocamos el fuego, la información va desde los receptores, comienza el daño, llega a la médula espinal, retiramos la mano, se produce un reflejo, luego entendemos con la cabeza que no debimos hacerlo. Lastimamos la mano, ya no lo hacemos más. Entonces, amigos, en este músculo aparecen zonas de tensión, zonas de sobrecarga. ¿Qué ocurre en este músculo? Lo mismo también puede ocurrir, pero además de esto, en ella se producen procesos inflamatorios, aparecen zonas, lesiones en los tendones, es decir, ahí empiezan a tensarse y los tendones se estiran. Estos son los lugares. La unión del músculo al periósteo, al hueso. En estos lugares, debido a que el músculo realiza movimientos que no le son propios, se producen zonas de daño, inflamación y microlesiones. Así que este es el proceso que les espera. Sí, les esperaría si no hubieran visto este video. Pero, por suerte, ven, todo esto desaparecerá. Así es, todo esto ya está desapareciendo. Para ustedes, esto es solo una pesadilla. Entonces, amigos, en estas tres fotos está la misma persona. Aquí él los mira a los ojos, aquí lo ven de lado y aquí están viendo su espalda. Y dependiendo de qué músculos cambian su función, ahora nosotros, según eso, lo decidiremos. En resumen, el primer caso. Hay tres casos diferentes. Aquí están. Ahora vamos a analizar tres opciones diferentes de lo que puede pasar con el cuello y qué debemos hacer al respecto. Primero, dos músculos. El esternocleidomastoideo, que es el músculo que realiza la acción principal, y el segundo grupo de músculos, incluso, son los músculos escalenos. Se encuentran detrás de ella. ¿Cuál es la característica del músculo esternocleidomastoideo? Se encuentra justo aquí. Si inclinas la cabeza hacia adelante, aquí puedes ver su contorno. Los músculos escalenos están debajo de ella, un poco aquí, al costado. Son tres, anterior, medio y posterior. Podemos hacer giros e inclinaciones. Las inclinaciones hacia adelante y laterales se logran por el esternocleidomastoideo. El escaleno también puede realizarlas, aunque no es su función principal. La función principal de los músculos escalenos es participar durante la inspiración y la expiración. Elevan la primera y la segunda costilla y también participan un poco en las inclinaciones. Pero si el músculo principal, el esternocleidomastoideo, pierde la capacidad de funcionar plenamente, ya que es un músculo grande y fuerte, la cabeza se sostiene gracias a él, y gracias a él la cabeza gira e inclina. Pero la particularidad es que en nuestra vida cotidiana, cuando miramos hacia abajo, a las pantallas de nuestros teléfonos, a los periódicos, a los libros, hay personas que todavía leen libros. Entonces este músculo poco a poco empieza a debilitarse, se atrofia y se adelgaza, y la carga comienza a pasar a los músculos escalenos. Incluso el peso de la cabeza se vuelve demasiado para ellos. Y ahora vamos a averiguarlo en su propia cabeza. Justo ahora, hagan una prueba en su cabeza para ver si es capaz de cumplir su función. Esta es la primera opción de cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Dos músculos, el escaleno y el esternocleidomastoideo. ¿Cuál es la desventaja? El músculo escaleno, cuando se sobrecarga, comienza a comprimir. Este es el plexo cervical, el plexo braquial. Aquí,
Todos estos nervios empiezan a comprimirse, se altera la función del brazo, el brazo se debilita, se desarrollan todas las alteraciones posibles en el estado del hombro, el periodo escapulohumeral, el crecimiento, hipotrofia, menor volumen y debilidad muscular en el brazo. Pero eso es con lo que empieza. Y, por supuesto, también habrá restricción de la movilidad del cuello. Segunda opción, desplazamiento del hombro hacia adelante, sobrecarga del músculo elevador de la escápula, sobrecarga de la parte superior, músculos trapecios, dolores de cabeza en la zona occipital. Aquí habrá dolor en el cuello, dolor en el brazo. El dolor se irradiará al brazo. También habrá entumecimiento en el brazo, limitación de la movilidad del cuello. Aquí habrá dolor en el cuello, dolor en la nuca, posiblemente mareos. Además, porque cuando se tensa el músculo elevador de la escápula, también habrá una tensión refleja en los músculos suboccipitales, porque este músculo, él comienza desde las apófisis transversas, incluyendo la primera vértebra cervical, que empieza a jalarse hacia abajo, y estos músculos suboccipitales se tensan de manera refleja. ¿Por qué sucede esto? Porque la escápula comienza a desplazarse hacia adelante. ¿Por qué ocurre este desplazamiento? Hay dos razones principales. La primera es que el músculo trapecio se debilita, el medio, el superior, el inferior o los tres. Los músculos pectorales se acortan o los músculos pectorales se vuelven mucho más fuertes que los músculos entre las escápulas en la parte trasera. O la segunda opción es que se debilita el deltoides posterior, el músculo deltoides en la parte trasera. En la vida diaria casi no recibe carga y la parte frontal funciona más o menos. Este músculo se vuelve más grande. No solo el omóplato, también el hombro se desplaza hacia adelante y el omóplato lo sigue, cambiando la carga y manteniendo en tensión al músculo que eleva el omóplato. Dolor de cabeza, mareo, limitación de la movilidad del cuello, dolor en el cuello, dolor en el hombro debido al cambio de posición del hombro y al moverlo se crea un ángulo desfavorable aquí en la articulación del hombro. Es decir, al mover el brazo es posible una lesión en la articulación del hombro o en el tendón largo del bíceps. La tercera opción, la última para hoy, es el espasmo de los músculos suboccipitales, pero ya no por el acortamiento del músculo que eleva el omóplato, sino por debilidad. Estos músculos que están en la parte posterior, los extensores largos del cuello, aquí están justo aquí atrás. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí, dolor en la nuca, mareo y dolor en el cuello también son posibles. Limitación del movimiento del cuello, apariencia externa, la cabeza se desplaza hacia adelante así, imposibilidad de enderezarla, a limitación de la movilidad. Entonces, amigos, ¿qué hacer al respecto? Ahora sabemos qué músculo no está funcionando. Aquí es el extensor largo del cuello y hay tensión en los extensores cortos. Aquí el deltoides posterior está débil. El deltoides está débil. El músculo elevador de la escápula está tenso y acortado. El esternocleidomastoideo está débil. Los escalenos están acortados. Y ahora sabemos qué debemos entrenar y qué debemos estirar. Si solo estiramos lo que está tenso por un tiempo, obtendremos alivio temporal. Luego todo se repetirá con más fuerza, o tal vez el doble de fuerte. Por eso primero debemos fortalecer lo que está débil. Empecemos desde aquí. Primero, el músculo esternocleidomastoideo. De paso, una prueba que determinará qué tan bien lo tienen desarrollado. Para esta prueba necesitarán una cama. Si tienen una cama o un sofá en casa, se acuestan en él de espaldas. Si no tienen cama o sofá, no podrán hacer esta prueba. Necesitan encontrar conocidos que tengan esto. Acuéstense y debajo de su cabeza no debe haber nada, solo espacio vacío. Así es como se acuestan
y ahora el peso de la cabeza lo sostienen juntos sus dos músculos esternocleidomastoideos. Es normal si pueden acostarse así durante unos 20 segundos. 30 sería excelente. Si sienten que la cabeza empieza a temblarles así, deténganse de inmediato. Eso es una señal de que el músculo está bastante débil. No sostiene el peso de la cabeza y hay que entrenarlo. Y su entrenamiento será de esta manera. Bueno, esta misma prueba también se puede usar como entrenamiento, pero si empiezan a hacer este ejercicio y ya no tienen fuerzas para sostenerlo, si se esfuerzan demasiado o algo empieza a doler, entonces deténganse de inmediato y bájense un poco. Se mueven, se recuestan y descansan. Aquí pueden descansar 30 segundos. Descansaron, repitieron. O sea, lo primero es un ejercicio estático de sostener el peso de la cabeza. Poco a poco pueden llegar hasta 30 segundos. Variantes de este ejercicio. Carga separada en el músculo esternocleidomastoideo derecho e izquierdo. Si giramos la cabeza, no al máximo, no es necesario llegar a 45 grados, aunque sea un poco. Ya la carga será mayor en un músculo, en este caso el derecho. En este caso, si giro la cabeza hacia la izquierda, si la giro hacia la derecha, entonces será más en ese lado. Uso el músculo esternocleidomastoideo izquierdo. Y aquí también podrán determinar cuál de ellas es más fuerte y cuál es más débil. Este es el primer ejercicio. El primero es como un ejercicio estático, porque para algunos será más conveniente hacer un ejercicio estático, porque la característica de estos ejercicios y de entrenar estos músculos especialmente al inicio es que a veces después de esto puede doler un poco la cabeza. Algunos prefieren hacerlo en estático, otros en dinámico. Busca lo que te sirva. La cabeza puede doler, precisamente porque son dolores reflejados por la sobrecarga de estos músculos que no habían trabajado en mucho tiempo. Si eso sucede, intenta hacer ejercicios estáticos y dinámicos. Entonces, el siguiente ejercicio es en movimiento. Giramos la cabeza y ahora la levantamos, bajamos, levantamos, bajamos. Aquí está la primera opción. Levantan la cabeza de la superficie hacia un lado, luego hacia el otro lado. Si nunca lo han hecho, inicien con 5 repeticiones, 2 o 3 series. Y la segunda opción es que nos giramos así de lado, ¿no? Y aquí hacemos lo mismo. Levantamos. Aquí tampoco habrá tanta carga sobre el músculo esternocleidomastoideo. Por eso, para quienes no pueden hacer el primer ejercicio, pueden empezar con este. Y la segunda opción es la retención estática. Aquí también será más fácil mantener esta posición así que en el primer ejercicio, porque aquí, junto con el músculo esternocleidomastoideo, también trabaja toda la superficie lateral. Se activa el trapecio y el extensor del cuello. Incluso, si giramos un poco la cabeza hacia abajo, hacia un lado, el campo estará a 45 grados para que mire aquí. Entonces, la carga también se desplazará al extensor del cuello y la parte trasera, porque el músculo esternocleidomastoideo está compuesto por dos partes. Aquí abajo, una parte va hacia el esternón, que es un solo tendón central, y la otra parte va hacia la clavícula. Y si giramos la cabeza así, la carga será. Si la mantenemos en movimiento, la carga estará ahí para nosotros. También hacemos esto en la parte de la clavícula, de un lado y del otro. Este ejercicio también es útil para aquellos que, por ejemplo, quieren alargar el cuello y han notado que su cuello se ha desplazado hacia adelante. Así es, esto también pasa seguido. Debido a que el esternocleidomastoideo no cumple su función, todo el trabajo pasa a los músculos escalenos, y los músculos escalenos intentan hacer lo mismo que debería hacer el esternocleidomastoideo. El músculo debe tensarse al máximo, por eso la cabeza se mueve hacia adelante, y si esto se combina con el acortamiento del músculo elevador de la escápula, entonces se desplazará aún más. Entonces,
Esto fue sobre el músculo esternocleidomastoideo, algunas variantes de su entrenamiento. Ahora, en este caso, ¿qué se debilitó aquí? Aquí tenemos, como pueden ver, el deltoides posterior. El deltoides posterior. Es bueno entrenarlo con una pequeña carga. Al principio, un peso pequeño te servirá, porque, por lo general, este músculo es débil y prácticamente no se usa en la vida cotidiana. Por eso, toma medio kilo. Si no tienes mancuernas, toma alguna botellita, ponle agua y también así medio kilo, el movimiento será así también. Es más cómodo hacerlo en la cama, para que puedas dejar caer el brazo aquí, y desde esta posición levantamos el brazo. No lo levantes más alto porque la carga se va de los músculos, aproximadamente a 45 grados. Y de nuevo, bajamos, levantamos, bajamos. Aquí, como les sea cómodo, pueden sostenerlo, pero al principio es mejor sostenerlo con el meñique hacia arriba y el pulgar hacia abajo, para que la carga vaya directamente al deltoides posterior. La amplitud es así, pequeña. Aquí, en la parte inferior se estira, en la parte superior se tensa, se estira, se tensa el codo. Pero lo principal es que no baje completamente hacia abajo, hazlo así. Cuando mantienes el meñique hacia arriba, en principio, todo debería estar bien como debe ser. ¿Cómo puedes complicarlo? ¿Cómo agregas peso? Y puedes intentar hacer diferentes ángulos. Lo bajaste un poco hacia abajo. Y aquí puedes notar que en diferentes posiciones el músculo puede trabajar de manera diferente. En algunos lugares puede ser más fácil, en otros puede ser más difícil. Puedes usar tres posiciones. La primera es alineada con el hombro. La segunda es más abajo del hombro, aproximadamente al nivel del ombligo, un poco más arriba o un poco más abajo. Depende de la longitud del brazo y del nivel de los ojos. Hay tres posiciones y en todas se puede entrenar. Y la particularidad de este ejercicio es que vas a sentir tensión, un poco de fatiga y ardor en la zona del deltoides posterior. Y después de hacer esto, vas a sentir cómo se abren tus hombros. Y lo más interesante es que esta parte lateral del cuello, los músculos que elevan la escápula, se relajan mucho después de esto. Y lo tercero que tenemos es los extensores del cuello. Sigue. Para ellos hay varios ejercicios, pero el más fácil para quienes los tienen débiles o nunca lo han intentado antes, también es hacer este ejercicio. De nuevo, te acuestas boca abajo de esta manera y aquí intentas hacerlo. Para empezar, en estático, puedes poner las manos así. Puedes poner las manos como te sea cómodo. Mantén la posición en estático. Mira, ¿estos músculos soportan el peso de tu cabeza o no? Porque a veces pasa que están tan débiles que incluso esto puede ser difícil de hacer. Si puedes hacer eso, entonces el segundo ejercicio es mirar un poco hacia aquí. O sea, hacemos flexión y extensión con la cabeza, pero la extensión solo hasta 45 grados es suficiente. O sea, hacia adelante. No intentamos mirar hasta acá. O sea que es hacia adelante a 45 grados y hacia atrás a 45 grados. Más o menos esa amplitud de movimiento será suficiente. Adelante, atrás. Hacemos estos dos movimientos. El primero es solo mantener la posición de forma estática. El segundo es movimiento con una pequeña amplitud. Más o menos así. Si esto no te resulta difícil, entonces ya puedes pasar a ejercicios más avanzados. Para esto, toma la almohada en la que duermes, que sea suave para que se hunda un poco y la pones debajo de la cabeza. Y ahora, con la fuerza de la cabeza y del cuello, empuja hacia atrás para que sientas tensión en los músculos del cuello. Al principio puedes sentir, o tal vez no puedas sentir de inmediato, que todos los músculos del cuello se tensan,
Solo sentirás tensión en algunas partes específicas. Pero el músculo es así. Es largo. Va desde la cuarta o quinta vértebra torácica hasta la nuca. Con este movimiento se activa bien, es decir, presionas, mantienes 1, 2, 3 segundos y relajas. Presionas, mantienes. Durante este ejercicio no necesitas pegar la barbilla, debes dejarla en la misma posición natural. Para no sobreestirar el extensor corto del cuello, para no lastimar nada ahí, porque en una posición estirada pueden. Con estos movimientos, en algún momento puedes tensarte en un ángulo incorrecto. Entonces, amigos, ¿qué tal? ¿Ya se cansaron de verme hacer ejercicios? Algunos incluso adelantaron rápido y no quisieron ver, y otros hasta lo intentaron. Ellos sí que son los mejores. Se ganan el respeto de todos los espectadores de nuestro canal. Les damos la mano. Escriban en los comentarios quién se atrevió a intentarlo y quién sigue comiendo igual. Bueno, que aprovechen. La segunda etapa es el estiramiento de los músculos. Pero, como entenderán, la duración de la cinta no nos permite mostrarlo esta vez, así que lo reservaremos para después. Hasta el próximo encuentro. Por supuesto, no quiero despedirme, pero tenemos una semana por delante y esta semana la dedicarán a estos 3 ejercicios y me contarán el próximo viernes qué tanto ha mejorado todo para ustedes y qué más puedo decir. Hasta la próxima, queridos amigos. ¿Quién quiere los ejercicios rápido? Todos están en el enlace de la descripción. Para ustedes dejaré los anticipados. Antes que todos los verán, ahí también está esto, todo esto. Bueno, hasta los próximos programas ahora.